Bueno, de todo, muy buenos días, jóvenes. Quienes habla el docente de Historia del Perú, licenciado Romer Gerardo Medina Briones. Vamos a continuar el día de hoy con este tema crucial, una historia dolorosa para nuestro amado y querido Perú, que es la Guerra del Pacífico. Vamos a ver qué pasó, qué sucedió con el ejército aliado peruano-boliviano. Vamos a ver si hubo o no hubo traiciones. Usted sabe que sus conclusiones es un tema polémico, un tema por el cual nos arrancó el espíritu, el alma, esta nefasta guerra del Pacífico. Y para ello vamos a continuar con lo que estaba pendiente de la semana pasada, que hemos estudiado sobre las causas, los antecedentes, los pretextos. Y vamos a entrar a hablar de la campaña marítima, ¿no? Que por el cual se va a enfrentar el grado, en este caso, la Escuadra Naval peruana y chilena, que prácticamente hay una desproporcionalidad en ambas fuerzas. Chile tenía sus mejores acorazados, el Cochrane y el Blanco Encalada. Tenía barcos, corbetas, goletas repotenciadas, viejas pero repotenciadas. Su plana oficial bien preparada, una oficialidad, en este caso, profesional, y que estuvo un inicio al mando del almirante Williams Rebolledo y que después va a ser reemplazado por el almirante Condé. Caso de la Armada Naval peruana, prácticamente sabemos que no contábamos con una armada sofisticada. Los mejores barcos que tuvo el Perú en ese momento era la Independencia, adquirió en 1864 la entreguerra contra España. Era el mejor barco peruano, la Independencia, que tenía una ventaja en pelear en aguas adentro, pero su habilidad era pelear o luchar pegado a la costa. Y tenemos el monitor Huáscar, también adquirió en esa época, junto con Independencia, que fue un barco desmantelado y que luego va a ser, que hasta allá la guerra, va a ser otra vez resamblado, pero ya con defectos. Tenemos barcos viejos como el Pilcomayo, el Mancocapa, el Atahualpa, esas viejas monitores ya desfasados, y nuestro poder prácticamente era inferior al caso de los chilenos, mientras que Bolivia no tenía una escuadra naval en ese momento, ni siquiera un caído doctor, así que para pelear, ¿no? Es un decir. Vamos a hablar que los chilenos van a bloquear el puerto de Iquique, que era la salida del salitre al mercado internacional, y dos barcos viejos como la Covadonga y la Esmeralda van a bloquear en esa época, que fue el puerto peruano de Iquique, y mientras que el resto de la armada chilena fueron hacia el Callao pensando que estaba el Independencia y el Huáscar, pero gracias a la maniobra del almirante Don Miguel Guerrero Seminario va a burlar a los chilenos y va a romper el bloqueo de Iquique. El combate de Iquique, que se dio el 21 de mayo de 1879, que por el cual el Huáscar, al mando de Grau, atacará la Esmeralda del capitán Arturo Prats, mientras que la Independencia se encargará de la Covadonga. En el caso del Huáscar, que va a usar los espolones como una cuchilla que adelante la proa del barco, y como la Esmeralda era de madera, con 3 choques logró que romper en dos este barco chileno, la Esmeralda, que se va hundiéndose, y ahí se va la acción armada, donde ahí el capitán Prat muere en pleno tiroteo, y Grau comienza a recoger a los náufragos chilenos. Una acción caballerosa, pues el caballero de los mares, mientras que Independencia, persiguiendo a la Covadonga, el capitán Condel se pega justamente en un lugar que se llama Punta Gruesa, y como la Covadonga era más pequeña, era más ágil, y a más rápido, la Independencia persiguiéndolo con el capitán Moore, el comandante More, y capturando y persiguiendo, se mete a Punta Gruesa, y la Independencia encalla, o sea, choca con una roca submarina. Regresan los chilenos de la Covadonga y comienzan a ametrallar a los náufragos peruanos. Una vez que Grau recuperó, salvó la vida a los náufragos chilenos, cuenta la historia tradicional que nos han dicho que los chilenos sacaron su polo de marinero chileno y se pusieron en el peruano y dijeron que iba el Perú. Bueno, historia alucinante. Y va a buscar a auxiliar a la Independencia, que se va hundiéndose, y cuando el capitán Condel observa que el Huáscar se acercaba a salvar a los náufragos peruanos de la Independencia, el capitán Condel huye. Y en ese combate ganó Chile. ¿Por qué? Porque Chile perdió un barco viejo. En cambio, el Perú perdió su mejor barco, Independencia.
y nuestro poder naval se va a reducir a un 30%. Hasta pues hasta que Grau hace correrías, se mueren los chilenos, pero va a ser él capturado en Angamos, ¿no? En el combate de Angamos, donde estaba el Huáscar al mando de Grau y la corbeta Unión de Grau ordenó que la Unión huya a toda máquina, y el Huáscar se va a enfrentar contra los 9 poderosos barcos o buques de la Armada chilena, que en ese combate de Angamos Grau muere en pedazos. El último oficial, el teniente Pedro Garenzo, ordenó abrir las válvulas del Huáscar para que no cayese en manos del enemigo, pero los maquinistas ingleses que operaban en la Armada chilena se dieron cuenta de este acto y ordenaron rodear, acercarse y ordenar a los marinos peruanos, a cambio de una rendición honorable, cerrar las válvulas y reforzar el Huáscar. Y el Huáscar va a ser tomado por los prisioneros por los chilenos, y el Huáscar va a ser reparado, restaurado, repotenciado, y estará flameando bandera chilena en la Guerra del Pacífico, y que hasta el día de hoy el Huáscar es un trofeo de guerra. También vamos a hablar ahora, una vez que Chile se adueña del mar, entremos a la campaña terrestre del sur. ¿Cuál es el objetivo chileno? Arrebatar las salitreras de Tarapacá, que era el objetivo y la causa de esta guerra del Pacífico. Y para ello el ejército aliado peruano-boliviano estuvo al mando del general Juan Buendía, donde pues vemos que nuestro ejército estaba indisciplinado, y nuestro ejército era improvisado, rifles Chabot francés que disparan 5 balas por minuto, cañones viejos, pero desgraciadamente inclusive campesinos indígenas que eran obligados a servir a la patria, al Perú, pero estos eran quechohablantes, no sé por qué peleaban. Entonces, en cambio, Chile tenía un ejército profesional, ¿no? Ellos sí. Entonces, el objetivo de Chile, ¿cuál entonces? Es desembarcar en el puerto de Pisagua y de ahí atacar a las fuerzas aliadas. Desgraciadamente, Pisagua, solamente 400 peruanos y unos cuantos bolivianos resistiendo en este puerto ante la poderosa armada chilena, que rompe la resistencia, ocupan Pisagua y cometimos un error, no volar el ferrocarril. Luego los chilenos con el ferrocarril van a avanzar por el desierto de Tarapacá y se da la batalla de San Francisco el 18 de noviembre de 1879, donde ahí se da la improvisación, el desastre peruano-boliviano, y los chilenos, viendo toda esa desorganización, contraatacan y aplastarán a las fuerzas aliadas peruano-bolivianas en la batalla de San Francisco. Y luego el ejército aliado se repega más hacia el sur, hacia Tarapacá, el 27 de noviembre de 1879, donde aparecerá la figura de Don Andrés Severino Cáceres, el brujo de los Andes, por su astucia, a los chilenos en Tarapacá los jala hacia cerca de la aldea, donde los chilenos tenían un punto débil. El ejército profesional chileno no puede pelear en campo cerrado, o sea, en área cerrada, o sea, en batalla en ciudad. Entonces ellos tienen ese problema, y gracias a la astucia de Cáceres, en compañía de Bolognesi, Alfonso Ugarte, Mamani de los Santos, todos los héroes que dieron triunfo en Tarapacá, y la única victoria peruana en la campaña del sur el 27 de noviembre de 1879, donde no cambió el curso de la guerra, y regresar de Tarapacá hasta Arica fue un infierno. Para ello dejamos todo abandonado y los chilenos se van a adueñar de Tarapacá, y que nunca más lo vamos a recuperar. Una vez que fue derrotada, entonces ya esta campaña del sur, viene la crisis política. Dios mío. O sea, en una guerra internacional, crisis política. En vez de estar unidos los peruanos o los bolivianos, divididos, desunidos. ¿Qué pasó? A ver, en Bolivia la situación política era inestable. Su grupo de poder político era inestable y divididos. La zona altiplánica, una facción contra la facción del sur, que se llama la provincia de Tarija, que colinda con Chile y con Argentina. Entonces hay dos bloques de poderes en conflictos: caudillos de la zona altiplánica contra los caudillos de la zona sureña, e inclusive podríamos mencionar la zona oriental de Cochabamba. Un divisionismo, estos fracasos militares, Bolivia cada vez iba perdiendo más credibilidad en esta guerra, ya estaba preparando, mentalizándose ya a un posible retiro de esta guerra, pero en qué momento tenía que buscar su oportunidad. Para ello el general Narciso Campero da el golpe de estado y derroca, o sea, expulsa el poder al dictador Hilarión Daza. ¿Qué pasó en el caso peruano?
El presidente Mario Ignacio Prado se dirige al Congreso y busca solicitar un permiso del Congreso para que él vaya a Europa para negociar en la compra de ¿qué? De armas y buques en Europa para así ir a pelear contra los chilenos. Prado ordenó una colecta nacional para comprar estos buques, estas armas. Y toda la colecta nacional que se dio, Prado parte del Callao en diciembre de 1879, se va y nunca más regresó. ¿Qué pasó con el dinero? La colecta en joyas, esta colecta patriótica, al final, jóvenes, estudiantes, desapareció, se hizo humo. Como siempre, te das cuenta, la historia de la corrupción. Pregunta, ¿por qué Prado se fue y por qué no quiso encarar este pleito? Es simplemente que Prado su apodo era el guanuqueño, el hijo predilecto de Chile. Recuerda que en el combate de Mayo se unió con las tropas chilenas, ecuatorianas, bolivianas para enfrentar contra España, y por eso que Prado tuvo también acciones inmobiliarias, negocios inmobiliarios en la zona que se llama la Quinta Vergara en Valparaíso. Por eso que Prado se va, dejó la política peruana en acefalía, es decir, sin cabeza, y eso dejó en el mando a un vicepresidente, el más anciano, General Lapuerta, casi a 90 años. Y todo este caos, ¿quién se aprovechó? El conspirador, el caudillo Nicolás de Piérola se aprovechó en esta situación, y para ello él da el golpe de Estado, se proclama dictador del Perú, suspendió la Constitución de 1860, se autoproclamó protector de la raza indígena, todo un populista, todo un showman, todo, imagínense ustedes como los políticos de ahora, ¿no? Entonces Piérola se proclama dictador y va a organizar la resistencia. ¿Pero qué hizo? Dios mío, ¿qué hizo Piérola? En vez de unir a los peruanos, más lo dividió. Recuerda que Piérola era enemigo de los civilistas, del Partido Civil. ¿Qué hizo Piérola? Removió del alto cargo militar a los que eran civilistas para poner a su gente. Y mucha de su gente que va a apoyar a Piérola eran gente que nunca pisaron cuartel militar. Ni siquiera se había manejado una pistola. Imagínense ustedes. Por eso que los civilistas gritaban, primero a los chilenos, antes que Piérola. Miren ustedes la desunión que hay en el Perú. Imagínense que hasta el día de hoy esa desunión es lo que nos hace que nuestro país siempre fracase. La corrupción queda impune. Aquí en el Perú no pasa nada, liberan a corruptos, delincuentes. Imagínense que en el Perú que hay que luchar por la justicia, prácticamente lo eliminan o es amenazado. Ustedes van a mirar la forma, ustedes verán cómo se hace esto y ustedes van a aprender poco a poco en su vida. Era el primer dictador. Y bien, vamos a hablar de la expedición Lynch. ¿Quién es Lynch? Patricio Lynch, el coronel Patricio Lynch, alias el príncipe o el barón rojo, o el príncipe rojo en este caso, príncipe rojo. Él es mercenario irlandés, súbdito del Imperio Británico. Patricio Lynch dijo una frase muy cierta, no maldijo: maldita sea esta tierra peruana, porque hasta la caña que aparece, que crece en este suelo, es dulce. Y tanto fue el odio de Lynch al Perú que el alto mando chileno y el gobierno chileno del presidente en ese momento, Aníbal Pinto, dio una misión: señor Lynch, destruya económicamente el Perú. Por lo tanto, ¿cuál era el objetivo del coronel Patricio Lynch? Destruir las fuerzas productivas, destruir el aparato productivo, destruir los sectores productivos. ¿Cuáles son? Comercio, puertos, ferrocarriles, agricultura de exportación, agroexportación, arrasar haciendas, máquinas, es decir, destruir, paralizar la economía peruana. Eso fue la misión de Lynch. Y Lynch parte del puerto de Chancay, a 1 hora y cuarto al norte de la ciudad de Lima, en bus. De ahí, de Chancay, se va toda la costa norte a saquear, destruir, humillar, violar. A los hacendados les cobraba cupos. ¿Qué hacían los hacendados peruanos? Les pagaban cupo a Lynch, inclusive mandaban a sus peones, sus siervos, sirvientes, los yanaconas, iban como tropa de qué, vigía de los chilenos. Y Lynch comienza a destruir todo y saquear, o chantajear, sobornar, extorsionar a los hacendados peruanos.
que dijeron que iba al Perú, ahora colaboran con los chilenos. Y llegando hasta Paita y de Paita regresará a Chile. Misión cumplida. La economía peruana fue prácticamente destruida, jóvenes. Entonces, eso es la famosa expedición Lynch.